Hola, hoy nos sumergimos en ese mundo microscópico que es esencial para entender cómo funcionamos. Vamos a hacer una exploración detallada de la célula, la división celular, el sistema reproductor femenino y también los inicios de la embriología. Es ideal para quien busca, afianzar estos pilares fundamentales. Así es, vamos a abordar estos temas clave, buscando sobre todo claridad en cada concepto. Son procesos fascinantes y cruciales en biología, desde la unidad más básica de la vida hasta cómo se forma un nuevo ser. Nuestra meta hoy es desglosar cada estructura, ver sus partes, sus procesos clave, pero de una manera que sea comprensible. Perfecto para tener una base sólida. Empecemos entonces con la unidad fundamental, la célula. La base de todo, ¿no? Pueden ser planas, cúbicas, cilíndricas, siempre adaptándose a su función específica. Influyen factores físicos, las células vecinas. Y realiza funciones vitales: absorber, excretar, respirar para obtener energía, reproducirse, responder a estímulos, conducir impulsos, contraerse, secretar. Es como una micromáquina increíble. Totalmente. Al observarla, vemos dos partes principales. El núcleo, que es donde está el ADN que dirige todo, y se tiñe de morado, es basófilo. Y luego está el citoplasma, que es todo lo demás hasta la membrana. Este se tiñe más bien de rosa, acidófilo. Dentro del citoplasma encontramos el citosol, que es esa suspensión acuosa con las organelas flotando, por así decirlo. Se describen zonas como el centrosoma, cerca del núcleo, el endoplasma, más fluido y con organelas, y el ectoplasma, justo bajo la membrana, que es un poco más rígido. Y fundamental también es la membrana plasmática, esa barrera selectiva que controla qué entra y qué sale de la célula. Exacto. Es una bicapa lipílica. Al microscopio óptico no la vemos, pero al electrónico sí, y muestra una estructura trilaminar. Su función clave es regular el paso de sustancias. Lo hace mediante transporte pasivo, que no gasta energía, y va a favor del gradiente. Como la difusión simple. Eso, difusión simple y facilitada. Y también mediante transporte activo, que sí requiere ATP, porque va contra el gradiente, como la famosa bomba sodio-potasio. Y si las moléculas son más grandes, ¿cómo entran o salen? Para eso usa otros mecanismos. La endocitosis, que puede ser pinocitosis si es líquido, fagocitosis si son sólidos, o mediada por receptor si es algo específico. También la exocitosis, para liberar macromoléculas hacia afuera. Y la transitosis, que es básicamente para cruzar la célula de un lado a otro. Además, tiene funciones de reconocimiento celular, gracias al glucocálix, esos carbohidratos en la cara externa, y de comunicación, a través de receptores. Su composición, principalmente proteínas, luego lípidos, como fosfolípidos y colesterol, y esos carbohidratos del glucocálix. Bien, si toda célula viene de otra, ¿cómo se dividen? Hablemos un poco del ciclo celular. Claro. El ciclo celular es esa secuencia ordenada de eventos que permite a una célula crecer y, finalmente, dividirse en dos células hijas. Se divide, en dos grandes etapas. La interfase, que es la preparación. Donde pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, exacto. Es la fase más larga. Y luego la fase M, que es la división en sí, ya sea mitosis o meiosis. La interfase tiene sus pasos, ¿verdad? No es simplemente esperar a dividirse. Para nada. Es una fase muy activa. Incluye la fase G1, donde la célula crece, realiza su función normal, acumula ATP. Aquí es donde algunas células pueden salirse del ciclo y entrar en G0, si ya no se van a dividir más, como las neuronas. Luego viene la fase S, de síntesis. Aquí es donde se duplica el ADN. Cada cromosoma pasa a tener dos cromátidas hermanas idénticas. Y finalmente la fase G2, donde hay más crecimiento y se termina de preparar todo energéticamente para la división. ¿Y cómo se asegura la célula de que todo esté correcto antes de seguir adelante y dividirse? Me imagino que hay controles. Absolutamente. Existen los puntos de control. Son cruciales y están regulados por proteínas clave. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, CDK, son como el motor que impulsa el ciclo hacia adelante. Pero también hay frenos y vigilantes. La proteína P53, conocida como el guardián del genoma, puede detener el ciclo si detecta daño en el ADN,
para repararlo o inducir la muerte celular si el daño es irreparable. Y la proteína PRB funciona como un freno importante en la fase G1. Estos controles son vitales para prevenir divisiones erróneas, que pueden llevar, por ejemplo, al cáncer. Entendido. Entonces, después de toda esa preparación en la interfase, viene la división visible, la mitosis. El objetivo aquí es crear copias exactas, ¿cierto? Precisamente, la mitosis busca distribuir de forma equitativa los cromosomas que se replicaron en la fase S. El resultado son dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre y manteniendo el número de cromosomas, o sea, siguen siendo diploides, 2N. Este proceso ocurre en las células somáticas, las que no son sexuales, y sirve para el crecimiento del organismo y la reparación de tejidos. Y recordamos brevemente las fases. Profase, metafase, anafase, telofase. Correcto. En profase, la cromatina se condensa muchísimo, formando los cromosomas visibles. Se forma el huso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. En metafase, los cromosomas ya bien condensados se alinean justo en el ecuador de la célula, formando la placa metafásica. Luego, en anafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. Ahora son cromosomas hijos independientes. Y finalmente, en telofase, los cromosomas llegan a los polos, empiezan a descondensarse, se reforma la envoltura nuclear alrededor de cada grupo y generalmente ocurre la citocinesis, que es la división física del citoplasma para separar las dos nuevas células. Muy claro. Ahora, la otra forma de división celular, la meiosis. Esta es diferente, es para la reproducción sexual y para generar diversidad genética. Exacto. Su finalidad es producir gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Estos gametos deben tener la mitad del número de cromosomas de la célula original, o sea, ser haploides, N, y además deben ser genéticamente únicos, diferentes entre sí y de la célula madre. Esto se logra mediante dos divisiones celulares consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2, pero después de una sola ronda de replicación de ADN en la interfase previa. ¿Cuál dirías que es la clave de la meiosis 1, lo que la hace realmente distinta? Sin duda, la meiosis 1 que llamamos reduccional, y dentro de ella, la profase 1. Es una fase larga y muy compleja. Aquí ocurre algo fundamental. Los cromosomas homólogos, uno heredado del padre y otro de la madre, se aparean íntimamente en un proceso llamado sinapsis. Y durante esa sinapsis, realizan el entrecruzamiento o crossing over, donde intercambian segmentos de ADN. Este es un motor potentísimo de variabilidad genética. Luego, en metafase 1, lo que se alinea en el ecuador son los pares de homólogos, y en anafase 1, lo que se separa son los cromosomas homólogos completos, cada uno todavía con sus dos cromátidas. El resultado de meiosis 1 son dos células que ya son haploides en cuanto al número de cromosomas. ¿Y la meiosis 2? Es como una segunda mitosis, pero con células haploides. Se parece bastante, sí. Por eso se le llama ecuacional. Parte de las dos células haploides formadas en meiosis 1. Aquí, en anafase 2, lo que se separan son las cromátidas hermanas de cada cromosoma. El resultado final de todo el proceso de meiosis, partiendo de una célula diploide, son 4 células hijas haploides y genéticamente distintas. La diferencia es crucial. Mitosis para obtener clones diploides, para crecer, reparar. Meiosis para obtener gametos haploides diversos, para la reproducción sexual. Perfecto. Queda clarísima la diferencia. Ahora, apliquemos un poco esto al sistema reproductor femenino. Empecemos por los ovarios. Vale. Los ovarios son los órganos pares homólogos a los testículos en el varón. Tienen dos funciones principales. La ovogénesis, que es la formación de los óvulos. Que involucra meiosis, claro. Exacto. Y la esteroidogénesis, que es la producción de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progestágenos, principalmente progesterona. Histológicamente tienen una médula central, con tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, y una corteza periférica, que es donde ocurre lo más interesante. Ahí están los folículos ováricos en diferentes etapas de desarrollo. Todo el ovario está cubierto por un epitelio cúbico simple, llamado epitelio germinativo, y debajo de este una capa de tejido conectivo denso, la túnica albugina. Mencionaste la ovogénesis.
Tiene esa particularidad de que empieza antes de nacer. Eso siempre me ha parecido fascinante. Sí, es realmente sorprendente. Y una diferencia clave con la espermatogénesis masculina. En la vida fetal, las oogonias se dividen y empiezan la meiosis, pero se detienen en profase 1. Estas células son los ovocitos primarios y ya están presentes al nacer, rodeados por una capa de células planas formando el folículo primordial. En la pubertad, cada mes, bajo influencia hormonal, un grupo de estos folículos primordiales es reclutado y empieza a madurar, aunque generalmente solo uno completará el proceso hasta la ovulación. El folículo es como el microambiente que nutre y controla la maduración del ovocito. ¿Y cómo progresa ese folículo? ¿Cuáles son las etapas? Pasa por varias etapas bien definidas. Primero, el folículo primordial, que ya mencionamos. Ovocito primario con células foliculares planas. Luego, el folículo primario. El ovocito empieza a crecer y las células foliculares se vuelven cúbicas, primario inicial, y después se multiplican formando varias capas, primario avanzado o multilaminar. Esta capa celular se llama membrana granulosa. Entre el ovocito y la granulosa aparece la zona pelúcida, una capa de glucoproteínas muy importante para la fecundación. Alrededor de la granulosa se organiza la teca folicular, con una teca interna, vascularizada, produce andrógenos que la granulosa convierte en estrógenos, y una teca externa, más fibrosa y con músculo liso. Después, el folículo secundario o antral. Aquí la característica clave es que empiezan a aparecer pequeñas cavidades llenas de líquido folicular entre las células de la granulosa, que luego confluyen formando una cavidad única llamada antro. Finalmente, el folículo maduro o de Graf es un folículo grande, puede medir hasta 10 milímetros o más. El antro es muy grande. El ovocito, que en esta etapa ya ha completado meiosis 1 y es un ovocito secundario detenido en metafase 2, está como en un montículo de células granulosas llamado cúmulo óforo y rodeado inmediatamente por la corona radiada. Este folículo maduro hace prominencia en la superficie del ovario, listo para ovular. Y entonces ocurre la ovulación, la liberación de ese ovocito secundario. Correcto, alrededor del día 14 de un ciclo típico de 28 días. Se libera el ovocito secundario detenido en metafase 2 junto con su corona radiada. Es un proceso complejo que implica aumento de presión del líquido folicular, acción de enzimas y contracción de la teca externa. Una vez liberado, el ovocito es viable para ser fecundado por unas 24 horas aproximadamente. Si no hay fecundación en ese tiempo, degenera. ¿Y qué pasa con los restos del folículo que quedaron en el ovario después de liberar el ovocito? Eso es muy importante. Esos restos se transforman en una estructura endocrina temporal llamada cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Primero hay una pequeña hemorragia, formando el cuerpo hemorrágico. Luego, las células de la granulosa y de la teca interna que quedaron se transforman, se luteinizan, crecen, acumulan lípidos y un pigmento amarillento llamado lipocromo. Su función es crucial, seguir produciendo hormonas, especialmente progesterona, y también estrógenos. La progesterona es esencial para preparar el endometrio por si ocurre una implantación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo dura unos 10-12 días. Se llama cuerpo lúteo de la menstruación y luego degenera, dejando una cicatriz blanquecina llamada cuerpo albicans. Pero si hay fecundación y empieza el embarazo, una hormona producida por el embrión temprano, la HCG, gonadotrofina coriónica humana, rescata el cuerpo lúteo y lo mantiene activo. Cuerpo lúteo del embarazo, durante las primeras semanas, hasta que la placenta pueda asumir la producción hormonal. Más o menos hasta la semana 8-10. Entendido. Sigamos el posible viaje del óvulo, las trompas de falopio o trompas uterinas. Son esos tubos musculares que conectan el ovario con el útero. Su función principal es doble: capturar y transportar el óvulo liberado hacia el útero y ser el sitio donde normalmente ocurre la fecundación. ¿En qué parte específica de la trompa suele ocurrir? Generalmente en la ampolla, que es la porción más larga y ancha de la trompa. Las trompas tienen varios segmentos: el infundíbulo, que es el extremo cercano al ovario, y tiene unas proyecciones como dedos llamadas fimbrias para barrer el óvulo. La ampolla, sitio de fecundación. El istmo, una porción más estrecha cerca del útero, y la porción uterina o intramural que atraviesa la pared del útero. Su pared tiene músculo liso para las contracciones peristálticas que ayudan a mover el óvulo o el embrión temprano,
y una mucosa interna con muchos pliegues. El epitelio de esta mucosa es cilíndrico simple y tiene los tipos de células. Unas ciliadas, cuyos cilios baten hacia el útero ayudando al transporte, y otras no ciliadas o en tachuena que secretan nutrientes. Y el destino final, si hubo fecundación e implantación, es el útero, el hogar del embrión. Exacto. El útero es un órgano muscular hueco, con forma de pera invertida. Tiene un cuerpo principal, cuya parte superior redondeada es el fondo uterino, y una porción inferior más estrecha que es el cuello o cérvix, que se proyecta en la vagina. Su pared es gruesa y tiene 3 capas. La más externa es el perimetrio, que es una serosa, peritoneo visceral. Luego viene la capa más gruesa y potente, el miometrio, formada por músculo liso dispuesto en varias capas, fundamental para las contracciones del parto. Y la capa más interna es el endometrio. El endometrio es la capa clave para el ciclo menstrual y la implantación, ¿no? Totalmente. Es la mucosa que reviste la cavidad uterina. Histológicamente tiene un epitelio cilíndrico simple, con algunas células ciliadas, y un tejido conectivo subyacente llamado estroma, donde se encuentran las glándulas uterinas. El endometrio se divide funcionalmente en 2 capas, un estrato basal más profundo, que no se desprende durante la menstruación y es el responsable de regenerar la capa superior, y un estrato funcional más superficial, que es el que experimenta los cambios cíclicos bajo influencia hormonal, y se desprende en cada menstruación si no hay embarazo. Esos son los cambios que constituyen el ciclo menstrual. Correcto. Es un ciclo de unos 28 días de promedio, aunque varía. Está regulado por las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona. Comienza con la menstruación, días 1-5 aprox, que es el desprendimiento del estrato funcional debido a la caída de hormonas al final del ciclo anterior. Luego viene la fase proliferativa, día 5-14 aprox, que coincide con el crecimiento folicular en el ovario. Aquí, los estrógenos producidos por los folículos hacen que el estrato funcional del endometrio vuelva a crecer, proliferar, se engrose y las glándulas se alarguen. Después de la ovulación, hacia el día 14, empieza la fase secretora, días 14-28 aprox, que coincide con la presencia del cuerpo lúteo. La progesterona y también los estrógenos del cuerpo lúteo hacen que el endometrio se vuelva aún más grueso, edematoso, muy vascularizado, y las glándulas se vuelven tortuosas y empiezan a secretar glucógeno y moco. Todo esto lo prepara para una posible implantación del embrión. Si no hay implantación, el cuerpo lúteo degenera, caen los niveles hormonales, las arterias espirales del endometrio se contraen causando isquemia y el estrato funcional se necrosa y se desprende, iniciando la menstruación y un nuevo ciclo. Para terminar con la anatomía y función femenina, mencionemos brevemente la vagina y las glándulas mamarias. Claro. La vagina es un tubo fibromuscular elástico que conecta el cérvix uterino con el exterior. Su pared tiene una mucosa revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es resistente a la fricción. Este epitelio es rico en glucógeno, especialmente bajo influencia estrogénica. Las bacterias comensales lactobacilos metabolizan este glucógeno a ácido láctico, lo que crea un pH ácido que protege contra infecciones. Debajo de la mucosa hay una capa muscular y una adventicia externa. En cuanto a las glándulas mamarias, son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, presentes en ambos sexos pero desarrolladas funcionalmente en la mujer tras la pubertad y sobre todo durante el embarazo y la lactancia. Su función es producir leche para nutrir al recién nacido. Están compuestas por lóbulos, que a su vez contienen lobulillos con los alvéolos productores de leche. La leche drena por conductos que convergen en los conductos galactóforos, que desembocan en el pezón. Su desarrollo completo y la producción de leche, lactancia, dependen de un complejo juego hormonal, donde la prolactina estimula la producción y la oxitocina la eyección de la leche. El calostro, la primera leche producida tras el parto, es especialmente rica en anticuerpos IgA, que proporcionan inmunidad pasiva al bebé. Perfecto. Ahora, demos el salto y unamos los gametos. Hablemos de la fecundación, el momento mágico del inicio de una nueva vida. Es la fusión del espermatozoide con el ovocito secundario para restablecer el número diploide de cromosomas y formar el cigoto, la primera célula del nuevo individuo. Ocurre, como dijimos, normalmente en la ampolla de la trompa de Falopio. Para que ocurra,
El espermatozoide necesita pasar por un proceso de capacitación en el tracto reproductor femenino, que lo vuelve apto para fecundar. Y luego, al encontrarse con el ovocito, debe realizar la reacción acrosómica. ¿Qué es esa reacción acrosómica? El acrosoma es una vesícula que está en la cabeza del espermatozoide, llena de enzimas. La reacción acrosómica libera estas enzimas, como la hialuronidasa y la acrosina, que le permiten digerir y atravesar las barreras que rodean al ovocito. Primero la corona radiada, células foliculares, y luego la zona pelúcida. Y una vez que un espermatozoide logra atravesar la zona pelúcida y fusionarse con la membrana del ovocito, ¿cómo se evita que entren otros? Sería un problema, ¿no? Sería un problema grave. Se llama polispermia, y generalmente resulta en un embrión no viable. Para evitarlo, la fusión del primer espermatozoide desencadena dos reacciones rápidas en el ovocito. La reacción cortical. Se liberan gránulos corticales desde el ovocito al espacio perivitelino. La reacción de zona. Las enzimas de esos gránulos modifican químicamente la zona pelúcida, haciéndola impermeable a otros espermatozoides. Además, la entrada del espermatozoide activa al ovocito para que complete la segunda división meiótica, meiosis II, formando el óvulo maduro y el segundo cuerpo polar. Finalmente, los pronúcleos masculino del espermatozoide y femenino del óvulo se fusionan, combinando sus cromosomas y formando el cigoto diploide. Comienza entonces la primera semana del desarrollo. ¿Qué le ocurre a ese cigoto recién formado? El cigoto, que todavía está en la trompa de Falopio, inicia casi inmediatamente un proceso de divisiones mitóticas muy rápidas llamado segmentación. Estas divisiones van aumentando el número de células que se llaman blastómeras. Pero el tamaño total del embrión no aumenta mucho al principio, porque sigue contenido dentro de la zona pelúcida. Las blastómeras se van haciendo más pequeñas con cada división. Hacia el día 3 después de la fecundación, cuando el embrión tiene unas 16 células, forma una estructura compacta como una mora, llamada mórula. La mórula llega a la cavidad uterina alrededor del día 4. Ahí empieza a entrar líquido en su interior, formando una cavidad llamada blastocele. La estructura ahora se llama blastocisto, días 4-5. El blastocisto tiene dos partes celulares bien diferenciadas. Una masa de células en un polo, la masa celular interna, o embrioblasto, que dará origen al embrión propiamente dicho, y una capa de células externas que rodea toda la estructura, el trofoblasto, que contribuirá a formar la placenta y las membranas. En esta etapa, la zona pelúcida degenera y desaparece, permitiendo que el blastocisto crezca y, muy importante, que pueda interactuar con el endometrio. Hacia el final de la primera semana, días 6-7, el blastocisto comienza a adherirse e invadir el endometrio uterino, que debe estar en fase secretora para ser receptivo. Este proceso es la implantación. Pasamos a la segunda semana del desarrollo. A veces la llaman la semana de los dos. ¿Por qué ese apodo? Se le llama así porque muchas estructuras clave que se forman o diferencian en esta semana vienen en pares o se dividen en dos. Es una semana de diferenciación muy rápida. Primero, se completa la implantación. El blastocisto se hunde completamente en el endometrio. El trofoblasto, esa capa externa, se diferencia en dos capas. Una interna, celular, llamada citotrofoblasto, y una externa, multinucleada y muy invasiva, llamada sincitiotrofoblasto. El sincitio es el que realmente erosiona el tejido endometrial. Mientras tanto, el embrioblasto, la masa celular interna, también se diferencia en dos capas, formando el disco germinativo bilaminar. Una capa superior de células columnares, el epiblasto, y una capa inferior de células cúbicas, el hipoblasto. Además, se forman dos cavidades nuevas. Sobre el epiblasto aparece la cavidad amniótica y debajo del hipoblasto se forma el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. También aparece un nuevo tejido, el mesodermo extraembrionario, entre el citotrofoblasto y las cavidades amniótica y vitelina. Dentro de este mesodermo se forman lagunas que confluyen, creando el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, que rodea casi todo excepto por el tallo de conexión. El saco vitelino primitivo se reorganiza formando el saco vitelino secundario, más pequeño, y el trofoblasto empieza a formar las vellosidades coriónicas primarias. Un evento crucial de esta semana es que el sincitiotrofoblasto, al invadir el endometrio, erosiona los capilares y glándulas maternas. La sangre y secreciones maternas llenan unas lagunas que se forman en el sincitio, estableciendo así la circulación uteroplacentaria primitiva, que es vital para nutrir al embrión en crecimiento.
¡Wow! Realmente intensa esa segunda semana. ¿Y qué pasa a grandes rasgos entre la tercera y la octava semana? Ese periodo, de la semana 3 a la 8, se conoce como el periodo embrionario propiamente dicho, o periodo de organogénesis. Es cuando se establecen los esbozos de prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. El evento más importante de la tercera semana es la gastrulación. Es un proceso complejo donde el disco bilaminar, epiblasto e hipoblasto, se transforma en un disco trilaminar, con 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas 3 capas son las precursoras de todos los tejidos del organismo. A partir del ectodermo se formará la piel y el sistema nervioso, proceso de neurulación, formación del tubo neural. Del mesodermo derivarán los músculos, huesos, sistema cardiovascular, riñones. Y del endodermo, el revestimiento del tubo digestivo, respiratorio y glándulas asociadas. Simultáneamente, ocurre el plegamiento embrionario, tanto en sentido cefalocaudal como lateral. Esto transforma el disco embrionario plano en un embrión con una forma más cilíndrica y tridimensional, incorporando parte del saco vitelino para formar el intestino primitivo. Al final de la octava semana, el embrión ya mide unos 3 centímetros, tiene una apariencia claramente humana y aunque los órganos no están maduros, sus principales características ya están establecidas. Es un periodo muy crítico, donde el embrión es muy susceptible a agentes teratógenos que pueden causar malformaciones congénitas. Y para finalizar este recorrido por el desarrollo temprano, ¿qué caracteriza al periodo fetal? El periodo fetal abarca desde el inicio de la 9ª semana hasta el nacimiento. La principal característica de este largo periodo es el crecimiento rápido del cuerpo en longitud y peso. También ocurre la maduración fusional de los tejidos y órganos que se esbozaron en el periodo embrionario. Por ejemplo, el sistema nervioso sigue desarrollándose, los pulmones maduran preparándose para respirar aire, etc. Hay un cambio en las proporciones corporales. Al principio del periodo fetal, la cabeza es casi la mitad del tamaño total, pero luego el cuerpo crece más rápidamente. Aparecen detalles externos como las uñas, el pelo, los movimientos fetales se vuelven más coordinados y pueden ser percibidos por la madre. La viabilidad fetal fuera del útero, si ocurriera un parto prematuro, depende en gran medida de la madurez alcanzada, especialmente la madurez pulmonar y la capacidad de producir surfactante. Ha sido un viaje impresionante, de verdad. Desde una única célula hasta un organismo complejo en plena formación, hemos repasado la estructura celular básica, los mecanismos de división que aseguran tanto la continuidad como la diversidad, la increíble maquinaria del sistema reproductor femenino con su ciclo hormonal y las asombrosas etapas iniciales del desarrollo embrionario. Sí, y es clave, creo yo, no perder de vista cómo todos estos procesos, aunque los estudiemos por separado para entenderlos mejor, están profundamente interconectados y finamente regulados. Piensa en la precisión de la meiosis para generar gametos correctos, la danza hormonal perfecta del ciclo menstrual que prepara el ambiente, la intrincada comunicación entre células durante la implantación y la gastrulación. Es una coreografía biológica realmente asombrosa. Totalmente de acuerdo. Esperamos que este análisis detallado, este recorrido, sirva para consolidar estos conceptos que son tan fundamentales. Y bueno, como reflexión final, pensando en toda esta complejidad del desarrollo embrionario, más allá de los grandes eventos que mencionamos, como la gastrulación o la neurulación, ¿qué procesos celulares que quizás son más silenciosos o menos obvios a simple vista, como por ejemplo la migración celular dirigida o la muerte celular programada, la apoptosis, podrían ser igual de críticos para esculpir correctamente la forma final de un órgano o de todo el embrión y para evitar errores en el proceso? Esa es una excelente pregunta. Nos recuerda que bajo la superficie de los eventos macroscópicos que vemos, hay una miríada de mecanismos celulares actuando con una precisión increíble, orquestando migraciones, adhesiones, cambios de forma, muertes selectivas. Y la verdad es que aún nos queda muchísimo por entender sobre cómo se regula exactamente toda esa actividad celular tan fina durante el desarrollo. Es un campo de investigación fascinante. Sin duda alguna. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada.